Bueno, hola, buenas tardes a todos. Estamos empezando esta sesión de webinar con el tema de sistemas deshumidificantes para el saneamiento de muros. En primer lugar, agradecerles su asistencia y vamos a pasar a ver lo que es el programa. En primer lugar, presentarles a la empresa Mapei para aquellos de ustedes que no la conozcan. La Mapei es una empresa de origen familiar que nació hace más de 80 años y que pertenece, pues, como digo, a una familia, todavía hoy, está en la tercera generación y que con el paso de estos años pues, se ha convertido en una gran multinacional. Estamos presentes en más de 35 países, facturamos 2,8 millones de euros en todo el grupo y se basa, la estrategia de Mapei siempre se ha basado en fuertes inversiones en investigación y desarrollo. Tenemos 31 laboratorios repartidos en 20 países distintos de investigación y desarrollo y 83 fábricas para la producción local de los productos. De ellas salen cada día 25.000 toneladas que van a 10.500, perdón, a 66.000 clientes en todo el mundo. Y bueno, la familia Mapei somos 10.500 empleados y bueno, otra de los factores, la internalización, la especialización, la internacionalización y luego lo que es la responsabilidad social es el tercer factor que Mapei a través de la sostenibilidad la promueve activamente. Este es el programa que desarrollaremos hoy. Bueno, empezaremos con una introducción a la problemática de lo que son las humedades, particularmente las humedades en muros y particularmente las de humedades de capilaridad. Veremos las causas de por qué se produce la degradación de los materiales de estos muros. Veremos qué métodos podemos emplear, qué alternativas hay para el tratamiento de estas humedades y luego entraremos más en concreto en algunos de ellos, que son los que ofrece Mapei, como son los morteros deshumidificantes, macroporosos y las barreras químicas. Finalmente veremos para aquellos casos en que es necesario emplear lo que es el ciclo anticondensación en interiores. Empecemos pues con la introducción. Esta sería, digamos, una fotografía de un caso muy común, que todos conocemos en poblaciones con edificios antiguos, donde antiguamente pues, los muros no tenían en su base, en los cimientos, pues barreras contra la ascensión por remonte capilar de las humedades. Entonces, bueno, pues dependiendo del estado del terreno, del nivel freático, etcétera, pues se producía este tipo de humedades de ascensión que degradan los materiales con el paso del tiempo y en los interiores pues provocan ambientes insalubres para los espacios habitados. Si analizamos lo que es un muro, una estructura de un muro, pues veremos que al final es un material compuesto donde hay una serie de elementos que bueno, pues pueden ser mampuestos de piedra, pueden ser elementos de albañilería, ladrillos, bloques, etcétera, aglutinados todos por una matriz que puede ser de base cementosa o de base cal, por ejemplo, ¿no? Lo más habitual. Pueden ser también de un solo elemento, pueden ser muros mixtos. En todo caso, estamos hablando de sistemas muy heterogéneos. Si vamos a ver el comportamiento ya a nivel más microscópico de lo que es este elemento de muro, observamos pues, que hay es un elemento básicamente poroso, es decir, tanto las juntas del mortero o del aglomerante como la propia constitución de los elementos, que pueden ser las piedras o los ladrillos, estamos hablando siempre de materiales porosos y por lo tanto absorbentes. Esta porosidad generalmente es una porosidad abierta, es decir, los poros están interconectados y puede pues, ser de mayor tamaño o de menor tamaño, pero en todo caso siempre está presente. Bien, vamos a ver un poco qué es lo que ocurre en el momento en que el agua, digamos, entra en contacto con este material poroso.
Bueno, el agua pues tiene una polaridad eléctrica determinada que es contraria a la que tiene este tipo de material. Esto provoca que haya una atracción y esta atracción es la que, digamos, hace que el agua se introduzca en este material y avance a través de la red capilar o de la red porosa. Luego veremos que en función del diámetro de estos capilares, pues puede el avance ser más rápido, menos rápido, con más fuerza o con menos fuerza. Pero en todo caso siempre es debido a este cambio de polaridad entre los dos elementos que interactúan. Entonces vemos que de cara a analizar el comportamiento del agua en el interior de estos muros, tiene que ver mucho el volumen porcentual, la porosidad, el tipo de poro, el porcentaje, la distribución, el grado de interconexión, la red interna que puede haber, la tortuosidad, es decir, si el agua tiene que recorrer caminos muy complicados o menos, el grado de apertura en la superficie. Todo esto son factores que influyen en el avance del agua a través de este elemento constructivo. Hemos visto un poco cuál es, digamos, el camino o cuál es la manera en que el agua penetra o puede entrar en este tipo de materiales. Y ahora vamos a ver cómo actúa, es decir, cómo degrada estos materiales. Bueno, el agua efectivamente tiene distintas vías de acceso. Por una parte tenemos el agua de lluvia, ¿no? El agua de lluvia en el exterior pues impacta en las fachadas, en los muros, en los elementos de construcción y depende de la naturaleza o de la protección que estos tengan, pues penetrará más o menos. Por otra parte, tenemos la humedad propia de la construcción y sobre todo en las primeras etapas de vida del edificio. Entonces, bueno, pues esto está ahí, evidentemente con el tiempo va desapareciendo, pero no deja de ser un agua que está contenida en el elemento y que puede hacer que afloren, por ejemplo, eflorescencias, etcétera. Tenemos también o se pueden dar fenómenos de condensación. Sobre todo puede ser en la cara exterior o en la interior, dependiendo de las condiciones atmosféricas, de las condiciones de ventilación, etcétera. Y también del aislamiento térmico cuando estamos hablando del interior, ¿no? Ese es otro tipo también de humedad que efectivamente, aparte de crear ambientes insalubres, incluso llegando a generación de microorganismos que pueden afectar a la salud, podemos luego solucionar, como veremos al final de esta presentación. Y finalmente, y la causa más importante, sería el agua del terreno. El agua del terreno en contacto con los cimientos, si es que estos existen, que también serían porosos, pues pueden ascender a través de la red capilar por un efecto de atracción eléctrica, como he dicho antes, y llegar hasta cierta altura del muro. Esta altura es variable y aquí vemos, por ejemplo, como en la parte exterior pues alcanza una cierta altura que siempre es inferior en la parte interior. ¿Por qué? Bueno, pues porque la distribución es heterogénea, etcétera. ¿Hasta qué altura alcanza? Pues depende de la fuerza con que avanza a través de los poros esta agua, que luego veremos qué factores intervienen, y depende también, muy importante, del factor evaporación, tanto interior como exterior. Y eso dependerá de ventilación, asoleamiento, etcétera. Bien, centrándonos más en este tipo de humedades, ¿no? Que es el motivo de lo que hablamos hoy, las humedades de remonte capilar. Básicamente dependen de las condiciones termohigrométricas que tengamos, es decir, las condiciones ambientales externas, y de la porosidad del elemento por el cual remonta. Entonces, lo que es muy importante es que el momento en que el agua transcurre a través de este elemento, como este elemento contiene sales, estas sales pueden llegar a disolverse o incluso el agua, la propia agua proveniente de los terrenos puede ya contener elementos salinos que pueden penetrar en el interior de los materiales. Y esto siempre se produce por capilaridad. Si hiciéramos un experimento, como se ha hecho ya, de hecho, se han hecho investigaciones donde se ve la relación entre el radio de los poros y la altura que alcanza por remonte capilar el agua, ¿no? Entonces, bueno, pues
se ha llegado a la conclusión, y se ve claramente en la gráfica, que cuando el radio es pequeño, cuando el radio del poro es pequeño, el agua sube con mucha más fuerza. La presión capilar es mucho mayor que en un poro de mayor radio, de mayor diámetro, donde efectivamente no hay prácticamente altura de remonte. Entonces, si el radio es inferior, la altura teórica también es más alta. ¿Por qué? Porque la presión es más grande. Es decir, puede llegar a alturas teóricas muy altas. Lo que pasa es que esto no es real. Esto no es real porque, bien, esto es lo que estábamos diciendo, en poros pequeños la velocidad de remonte es muy baja, en cambio, en poros grandes la absorción es muy rápida. Sin embargo, al ser los poros grandes, la altura que alcanza por la atracción, digamos, capilar, la de las paredes del poro, pues es modesta. Todo esto no es real, es un modelo teórico que explica el funcionamiento, pero no es lo que nos encontramos. Lo que nos encontramos es que difícilmente superaremos una altura de 1 o 2 metros. ¿Por qué? Porque intervienen lo que decíamos, las condiciones higrométricas, es decir, la ventilación, las condiciones de evaporación. Esto sería un caso, a la izquierda, un caso habitual de patología que veremos en multitud de edificios. Bueno, sería una construcción relativamente reciente, donde se ve que ha saltado pues, el enlucido final, que se ven unos restos blanquecinos que probablemente sean sales, ya se aprecia una cierta degradación del enfoscado y, en definitiva, la altura tampoco es muy notable, pero bueno, efectivamente es una patología que tenemos y que deberemos solucionar. La fotografía de la derecha es un caso singular, evidentemente no común, porque esto es Venecia y todos sabemos en qué condiciones están las edificaciones en Venecia, donde hay una laguna debajo, ¿no? Entonces, como podemos observar, pues aquí el remonte ha llegado a alturas superiores prácticamente a los 3 metros ha llegado. Bien, es un caso evidentemente extremo, pero para ilustrar este fenómeno del remonte capilar, ¿no? Como puede ser muy variable. Bien, entonces, ¿qué es lo que causa la degradación, ¿no? Bueno, pues la degradación tenemos por un lado el agua que remonta, tenemos sales, que estas sales pueden provenir, como decía, de la propia agua que remonta desde los cimientos, o bien sales que los tienen los materiales y al entrar en contacto con el agua se disuelven y son arrastrados por esta. Y luego tenemos otros compuestos que, bueno, pues pueden ser provocados por los aglomerantes que se han empleado en la construcción. Por ejemplo, los productos de hidratación del cemento Portland, que pueden producir compuestos como pues, el aluminato de calcio hidratado o el silicato de calcio hidratado. La combinación de estos compuestos con las sales, principalmente el sulfato de calcio, que está presente en los materiales antiguos sobre todo, y el agua, y la cal libre, pues hacen que se puedan formar unos compuestos expansivos, tales como la etringita, que son, como digo, altamente expansivos y que provocan la rotura interna, la rotura mecánica de los materiales, causando la degradación de los mismos. En determinadas condiciones de temperaturas muy bajas y de humedad relativa muy elevada, este fenómeno de la etringita deviene en otro todavía más expansivo, que es la taumasita, con la degradación interna total de los materiales. Pero ya digo, esto se produce en muy determinadas ocasiones. Sin embargo, la etringita sí que es un fenómeno bastante común en edificios antiguos que han sido mal reparados o mal restaurados con productos, por ejemplo, de base cemento. Bien, entonces tenemos que se produce una degradación física debida a la cristalización de las sales, porque todos sabemos que las sales en disolución pues, bien, ocupan un volumen determinado, están en disolución dentro de un medio acuoso, pero en el momento en que este medio desaparece y se transforman en cristales, estos cristales tienen un volumen muy superior al que ocupaba el medio y eso hace que se provoquen
unas tensiones internas en el interior de los materiales que pueden llevar a la rotura. Por eso hablamos de degradación física, por el efecto de cristalización. Estas sales pueden ser cloruros. Los cloruros pueden provenir directamente del agua marina, pero también en zonas lacustres, etcétera, pero también, y muy importante, y muchas veces no se tiene en cuenta, del aerosol marino, es decir, de la brisa marina en zonas, en edificaciones totalmente expuestas a este medio. También pueden estas sales provenir de los sulfatos del terreno o estar ya presentes en los propios materiales. Es bastante normal que hayan terrenos con fuerte contenido sulfático. Generalmente son más agresivos incluso que los cloruros. Y finalmente, muy agresivos los nitratos. Los nitratos nos los encontramos en zonas donde ha habido abonos, por ejemplo, en zonas rurales, zonas agrícolas, donde en establos, en instalaciones donde hay, digamos, descomposiciones orgánicas en general. Estos serían los tipos de sales que afectan, que forman distintos tipos de cristales y que afectan a la estructura o a la microestructura de los materiales. Bien, todos hemos visto eflorescencias. Las eflorescencias no son más que formaciones de cristales que se producen cuando en condiciones de baja ventilación, el medio acuoso evapora y por lo tanto esta formación de cristales se forma justo en la superficie, que está en contacto con el aire. Entonces, bueno, es una degradación que desde un punto de vista mecánico no tiene ninguna importancia, o casi nunca tiene ninguna importancia, pero desde un punto de vista estético obviamente sí. Y lo que es mucho más dañino son las subeflorescencias o criptoeflorescencias, ¿no? Que esto se da, pues cuando tenemos un fuerte contenido de sales en disolución y un fuerte estado de ventilación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la desecación del muro, pues evidentemente empieza en la parte más externa, pero afecta también a una parte interior. ¿Por qué? Porque pues la velocidad de secación es mucho más alta. Quiere decir ello que los cristales ya no se nos forman solo en la superficie, se nos forman detrás. Y entonces en el momento en que se nos forman detrás, rompen la estructura interna. Si en este caso, por ejemplo, hay un enlucido, rompen la interfase, se cristalizan en la interfase y hacen que se desprenda, que se despegue pues este enlucido o este revoco final, ¿no? Esto lo habremos visto todos, cómo se desprenden trozos de un revoco y detrás pues vemos un polvillo blanco característico de la cristalización de las sales. Otro fenómeno también de tipo mecánico que destruye internamente los materiales es la formación de hielo. La formación de hielo por los ciclos hielo-deshielo. Es decir, pues en determinadas zonas climáticas, como pueden ser zonas de alta montaña o zonas donde efectivamente la temperatura baja por debajo de 0 grados, pues una pared húmeda, una pared mojada, pues hace que en el interior de los poros se forme hielo. El hielo, como todos sabemos, el agua en estado sólido ocupa mucho mayor volumen que en estado líquido y eso hace que depende de cómo sea la red capilar y los poros que tengamos en este material, pueda llegar a romper la estructura interna de este material. Hay materiales, como vemos, donde el agua se aloja en determinadas cámaras, digamos, que son los nudos estos entre capilares, que si son suficientemente grandes, pues tendrá ahí un espacio para formarse el hielo sin llegar a generar tensiones que pueden llegar a la rotura. Y en la fotografía a la derecha pues vemos uno de los casos típicos. Bien, ya hemos visto pues un poco lo que son las causas, cómo funciona, lo que son los materiales que normalmente nos encontramos, cómo funciona el mecanismo de degradación, por qué se produce esta degradación y ahora vamos a ver qué métodos podemos emplear para contrarrestar estos efectos o prevenirlos. Bueno, ha habido desde hace muchos años, ¿no?, distintos sistemas, ¿no? Y a medida que se ha ido avanzando pues en la ciencia y en la técnica, pues han ido mejorando.
No quiere decir que el orden sea exactamente el que estamos exponiendo, pero hay distintos métodos para provocar la deshumidificación o evitar el remonte capilar del agua en un muro. Uno es la formación de una barrera electrosmótica. Bueno, esto no es más que la inducción de unas corrientes que lo que hacen es cambiar la polaridad eléctrica entre el agua y el material de base y hacen que en vez de ascender el agua por atracción, lo que hacen es rechazarla. Por lo tanto, la mantienen o la expulsan y la mantienen por debajo de la línea de edificación. Son técnicas que funcionan bien, pero que generalmente son caras y exigen un mantenimiento. Tenemos una manera también sencilla para casos pues, no muy graves, que son los sifones higroconvectores Nappen. Bueno, estos son como unos cartuchos que se colocan a una distancia más o menos de 20-25 centímetros entre ellos, que lo que hacen es captar, se empotran en el muro, captan la humedad del muro, tienen una ligera inclinación y funcionan, como dice la palabra, por higroconvección. Es decir, bueno, pues lo que hacen es circular el aire en el interior del cartucho que penetra en el muro y lo va desecando, lo va desecando por convección. Como tiene una ligera inclinación, pues por este efecto de que el aire caliente tiende a subir, hacen que la humedad pues decaiga hacia abajo, ¿no? Y por lo tanto sea expulsada. Bueno, es un sistema pues que está bien, pero para determinados límites. Nosotros, y lo he puesto en negrita, tenemos dos sistemas. Uno de ellos es la realización de revocos o enfoscados macroporosos. Y entraremos luego en profundidad en analizar el por qué son métodos muy eficaces. Un método antiguo que se utilizaba, bueno, pues cuando no se conocían otras técnicas, era el interponer entre los cimientos o en las primeras verdugadas, pues unas láminas de plomo o unas láminas asfálticas o de brea, es decir, algún elemento, alguna lámina, algún elemento laminar impermeable que lo que hacía era interrumpir el ascenso capilar de una manera totalmente barrera, física. Pero claro, esto comporta, como dice el corte del muro y la interrupción de la propia fábrica o de la propia mampostería. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en una estructura esto es un desastre, ¿no? Frente a empujes horizontales, frente a empujes sísmicos, está totalmente hoy día ya por prohibido. Es un método eficaz, pero muy lesivo, muy traumático para lo que es la construcción. Y otro método que nosotros también propugnamos, independiente o complementariamente al de la realización de revocos macroporosos, sería la formación de una barrera química, que también entraremos luego a analizar. Bien, entonces vamos a ver en concreto los sistemas que tenemos para la deshumidificación mediante morteros macroporosos. Tenemos un sistema que es MAPE Antique y otro sistema que es PoroMap. Veremos en qué consisten. En primer lugar, ¿por qué la necesidad de la macroporosidad o por qué es eficaz la macroporosidad de un mortero? Bueno, un poco lo he apuntado antes, ¿no? Es decir, el fenómeno de cristalización de las sales hace que se produzcan fenómenos de empujes internos en los materiales que si no tienen una cámara, un espacio donde poder alojar su volumen, pues generan tensiones internas muy destructivas. La cristalización es evidente cuando se nos forman eflorescencias y es no solo evidente, sino destructiva cuando se nos forman criptoeflorescencias o subeflorescencias. Si nosotros tenemos un revoco o un mortero con esta macroporosidad, lo que hacemos es disminuir el riesgo de que se produzcan, las sales se van a producir igualmente, pero los resultados o las consecuencias de la formación de estas sales en nuestros materiales no se van a ver. Y lo mismo, el mismo razonamiento con el fenómeno de la formación de hielo. Es decir, si nosotros somos capaces de crear una red de cámaras internas que alojen el volumen que se genera por el efecto de la helada en el agua, pues
evitaremos la formación de tensiones internas y, por lo tanto, la destrucción del material. El segundo fenómeno que interviene en la eficacia de estos morteros es la reactividad puzolánica. Bueno, la pozolana ya se conoce desde épocas muy antiguas, de las épocas de los fenicios. Los romanos las utilizaron muchísimo en sus construcciones y sobre todo en construcciones hidráulicas, y gracias a ello pues hoy tenemos las maravillas de los acueductos todavía en perfecto estado de durabilidad gracias a la acción de las pozolanas, ¿no? Las pozolanas lo que hacen es que reaccionan con la cal libre o el hidróxido de calcio que se forma con la hidratación de los morteros. Entonces, al consumir esta cal libre, lo que hacen es que uno de los elementos destructivos que veíamos en las reacciones para la formación de los compuestos expansivos se nula, se neutraliza. Entonces no tendremos ni etrigita ni taumasita. Por lo tanto, es un elemento desde un punto de vista químico-físico fundamental, la existencia de reactividad puzolánica en los morteros que propongamos. Bien, estos son fotografías al microscopio con 50 aumentos donde se puede ver esta macroporosidad. En la fotografía de la izquierda vemos estos macroporos y en la fotografía de la derecha la formación de cristales dentro de los macroporos. Entonces, bueno, pues es un poco lo que he estado explicando. Siempre que dejemos espacio para que estos cristales se alojen, como vemos aquí, pues no se van a generar roturas internas en los materiales. Esto ya es a 50 aumentos. Bien, esta es la reacción que veíamos antes y en el momento en que nosotros, mediante la reactividad puzolánica, eliminamos la posibilidad de que exista cal libre, eliminamos la posibilidad de que se formen los compuestos que originan la etrigita y la taumasita. La gama de morteros o de morteros macroporosos que tenemos o que presentamos en MAPEI, digamos, tendría dos grandes grupos. Por un lado, el sistema que nosotros llamamos tradicional, que sería un sistema bicapa, constituido por una capa de agarre, que en italiano se llama rinzafo, y un intónaco o revoco, que sería la capa macroporosa, que alojaría pues, estos cristales y ayudaría a la desecación del muro. Este sistema nosotros lo orientamos, como veremos, sobre todo en edificaciones muy antiguas o edificaciones histórico-artísticas. ¿Por qué? Porque es un sistema totalmente exento de cemento en su formulación. Por lo tanto, esta es una exigencia muy común en lo que son los pliegos de condiciones de este tipo de proyectos para restauración histórico-artística y, por lo tanto, esta gama de productos los cumple plenamente. Y luego, para situaciones más convencionales de donde es necesaria la deshumidificación, bueno, pues en paredes de ladrillo, pues no sé, por ejemplo, de principios de siglo o cosas que nos encontramos muy frecuentemente en bodegas, en garajes, en sótanos o en edificios en planta baja, que son ladrillos normales o piedras en estado normal, no tienen ningún valor especial histórico-artístico. Ahí podemos usar un sistema de una sola capa, que es el que nosotros agrupamos en una familia que se llama Poromap. Poromap ya sí que incorpora en parte de su composición de aglomerantes el cemento. Eso sí, un cemento con reactividad puzolámica. Bien, vamos a ir analizando. Esta sería la gama, digamos, básica Mapeantic. Como decía, tiene un producto que es un mortero que se llama Rinzafo, con un 46% de contenido reciclado, y luego otro mortero, el macroporoso, que sería el Mapeantic MC, con un 24% de contenido reciclado. Productos totalmente exentos de cemento. La función del Rinzafo es actuar como capa de agarre, como mortero que mejora o capa de fondo que mejora la adherencia del mortero que colocaremos después, y actúa también como barrera antisales. Es un primer filtro contra la floración de sales en soportes fuertemente contaminados. Entonces lo podemos utilizar
como estaba comentando, para construir nuestro sistema deshumidificante, para recibir luego revoques deshumidificantes y macroporosos, sobre todo con fuerte presencia de sales. También para reconstruir revoques que tengamos ya existentes en base cal, muchas veces hay que hacer parcheos en muros, por ejemplo, en soportes pues, que pueden ser los típicos de edificación antigua, ¿no? Piedra, ladrillo, tufo. El tufo, bueno, pues una piedra que se da en el centro-sur de Italia, muy común, pero bueno, aquí podríamos hablar pues, de la piedra de mares, de cualquier piedra antigua de nuestros territorios, ¿no? Pero siempre en que tenga pues, un valor histórico o artístico. Y luego, siempre que queramos hacer revoques transpirables, estructurales, sobre muros de albañilería que sean débiles. Entonces, esta capa de agarre previa nos constituirá, tiene muy buena adherencia sobre estos soportes débiles, muchas veces muy mixtos, es decir, que no son claramente identificables sus elementos, y nos servirá como capa previa para luego poder colocar nosotros nuestro revoco macroporoso. Bien, Mapeantic MC sería el revoco macroporoso propiamente dicho, por lo tanto es el producto principal en revoque deshumidificante. También con él podemos reconstruir los morteros, los revoques que nos encontremos en una edificación antigua, y también se puede hacer un retacado, un relleno de juntas, porque, bueno, pues entre elementos de piedra, ladrillo, siempre que queramos que queden a cara vista. Son morteros que tienen una coloración de un color crema pálido, por lo tanto muy compatibles con lo que generalmente nos encontramos en este tipo de obras. Bueno, algunos ejemplos de Mapeantic, de obras hechas con Mapeantic. Esta es la Villa Real de Monza, un edificio histórico, bueno, notable en Italia, digamos, y muy interesante desde un punto de vista técnico, ¿no? Pues edificios que están muy, muy fuertemente contaminados por sales que se han ido acumulando pues, por aerosoles marinos, por ejemplo, durante decenas de años, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí presentamos un ejemplo a la izquierda, bueno, pues también en Venecia, conocido, que es el Museo P. Guggenheim, y a la derecha, pues también una casa muy singular en el puerto de Mahón, que está justo en medio del agua, y se ha recibido pues, las brisas marinas durante decenios y decenios. Por lo tanto, cuando vamos a analizar los soportes sobre los que hemos de actuar, nos damos cuenta de que están muy, muy fuertemente contaminados. Bueno, pues el ciclo Mapeantic es ideal para este tipo de situaciones. Otro ejemplo más, en este caso es un faro, pues por lo tanto expuesto totalmente al aerosol marino. También decía antes que cuando tengamos, no solo las sales de cloruros son agresivas, ¿no? Y ponía el ejemplo de los desechos biológicos como fuertemente agresivos por nitratos, ¿no? Entonces nos encontramos construcciones de tipo agropecuario, o incluso podemos encontrar estas situaciones en cementerios, ¿no? Debido pues, a la descomposición de los cadáveres. Bien, pero no solo podemos, no solo podemos emplear esto porque tiene que resistir químicamente y físicamente al ataque, sino también como un material que es muy saludable, y entonces poniendo este tipo de material en un interior que a lo mejor tiene muy, muy pocas posibilidades de ventilación, nos aseguramos de que estaremos conviviendo pues, en un entorno pues altamente saludable, sin ninguna posibilidad de que hayan humedades, de que hayan hongos, de que hayan microorganismos. Bien, ¿cómo acabaremos estos sistemas? Bueno, podemos acabarlos de distintas maneras, pero aquí, por ejemplo, presentamos un sistema para acabar estos tratamientos con un acabado de tipo fino, ¿no? de textura fina. Entonces partiríamos de lo que es el soporte mural, iríamos a lo que es la capa de agarre
y el primer filtro a las sales, que sería Mape Antique Rinzafo, iríamos a una capa que sería propiamente ya más gruesa. Rinzafo acostumbraremos a ponerlo en un espesor de unos 5 milímetros. Este sería ya un revoco y lo conveniente sería ponerlo a partir de 2 centímetros de espesor, que sería el Mape Antique MC. Y finalmente ya entraríamos en una fase más de terminación. Tenemos también dentro de la línea Mape Antique con la misma formulación de mortero puzolánico, pero ya no macroporoso, porque ahí ya no lo necesitamos una textura más fina, que tendríamos los Mape Antique FC, Fading Coat. Bien, los tenemos de distintas texturas según el grado del grano en el que están formulados. Y finalmente, como acabado, si queremos acabar con un acabado coloreado, hemos de acudir a materiales que lo que no puedan es obstaculizar precisamente este ciclo de expulsión de la humedad. Por lo tanto, iremos a recubrimientos que tengan su base química en silicatos o en silanos siloxanos. Y en nuestra gama de acabados, que es mucho más amplia, tenemos la familia Silancolor y la familia Silexcolor. Silancolor, como su nombre indica, es una formulación de silanos, siloxanos, y por lo tanto son formulaciones, digamos, de origen mineral y que actúan como membranas semiimpermeables, es decir, son impermeables al agua de lluvia, pero altamente permeables al vapor de agua. Por lo tanto, no suponen ningún obstáculo a la transferencia de vapor desde el interior de los materiales hacia el exterior. Y lo mismo con el Silexcolor. Los silicatos, pues mediante la reacción de silicatización con la base silícea del mineral, del soporte que los recibe, pues hacen una reacción química y forman parte ya de este mismo soporte. Es decir, dejan los poros, no son en absoluto filmógenos, dejan los poros totalmente abiertos, se integran y es como si pusiéramos una tintura en el soporte. Es decir, a modo de ejemplo visual. Y luego pues tienen una gran durabilidad, una gran resistencia al ataque químico que se da en la atmósfera. Entonces, bueno, pondríamos siempre una imprimación. Nosotros somos partidarios siempre de dar un fondo, de dar una imprimación para regular perfectamente la absorción y luego pues no gastar tanto dinero en lo que es la pintura o en lo que es el tratamiento final, y hacer que tenga una homogeneidad perfecta en el color. Bien, aquí vemos algunos ejemplos de lo que decía, capa de acabado que pondríamos encima del macroporoso, porque pues tendría distintos grados de finura. Tenemos una que es el ultrafine, que es como un estuco. Es un estuco porque tiene una granometría pues muy, muy, muy pequeña. Entonces vemos arriba la textura del macroporoso y cómo lo podemos enlucir dejándolo totalmente liso como un cristal con el FC ultrafine. Un grado intermedio sería el chivile, que esa ya lleva un grano intermedio, como digo, y un grano más grueso, un poco más texturado, es el grosso. Eso evidentemente es una elección estética que ha de hacer el arquitecto, ¿no? Bien, hemos visto, por lo tanto, el sistema Mape Antique. El sistema Mape Antique, como explicaba en aquel cuadro, es el sistema que tiene siempre como base dos productos, ¿no? Una capa de agarre, una capa de filtro y de puente de unión, si queremos llamarle así, y una capa macroporosa que es el revoco. Pero la mayoría de construcciones habituales que no son tan delicadas o con tanto contenido de sales agresivas, nos encontramos muros muy frecuentemente pues normales y corrientes que pueden estar afectados por humedades que queremos desecar, y no hace falta esta capa previa de agarre, de rinzafo, que sería la barrera antisales y tal, y de puente de unión, porque podemos ir directamente con un producto de una sola capa, que es el PoroMap de humidificante. Entonces, simplemente humedeciendo, limpiando obviamente el soporte, si es posible, porque intuimos la presencia de sales,
lavándolo con agua abundante para hacer que se disuelvan el máximo número de sales que puedan estar en la zona más cortical, y luego ya con el soporte húmedo para recibir un mortero hidráulico, pues colocaríamos el poromap de humidificante. El ciclo de acabados pues sería exactamente igual, sería exactamente igual. O sea, podríamos, en este caso tiene una textura algo más fina, podríamos ya luego acudir directamente a una imprimación y a un acabado, siempre con productos de naturaleza silánica, siloxánica o bien a base de silicatos, para seguir permitiendo el ciclo evaporativo, el ciclo de expulsión de la humedad de nuestra construcción. Bien, este sería el poromap de humidificante, el producto de una sola capa. Aquí ya comentaba que aquí sí que hay una parte, un porcentaje de cemento en su composición. Sin embargo, sigue teniendo la reactividad puzolánica, porque son cementos puzolánicos y por lo tanto tiene también resistencia a las sales. No tanta como la gama Mape Antique, pero sí tiene una buena resistencia a sales. Por lo tanto, bueno, nos sigue sirviendo para las mismas finalidades en aquellas situaciones que son cuantitativamente mayoritarias, donde no haya una contaminación o no estemos frente a una restauración de un edificio de patrimonio histórico-artístico, ¿no? Entonces, bueno, pues es un producto más macroporoso, transpirable, como decía, de una sola capa, favorece el secado, se puede aplicar a mano o a máquina. Ahora veremos algún ejemplo para visualizar este hecho. Y por lo tanto, como decía, este va a ser un producto que será el de venta más masiva, porque es lo que nos encontraremos habitualmente, un soporte pues que necesita un tratamiento, pero que no está en un estado tan delicado como cuando necesitamos Mape Antique. Este producto se puede acabar también con enlucidos finos. En este caso no hay tres, hay dos. Hay el chivile, que es el de grano intermedio, y el granello, que es de una textura un poquito más subida, un poquito más gruesa. Bien, ya vemos en esta foto, es simplemente para visualizar de que este tipo de producto poromap o este tipo de sistema ya va destinado a una edificación más moderna, ¿no? Más reciente. También perfectamente en interiores con las mismas propiedades que hemos dicho antes, ¿no? Y vamos a analizar ya no solo para el poromap, sino para ambos, cómo haríamos la puesta en obra. Nuestra recomendación es, bueno, aquí vemos la típica patología, ¿no?, que se da en estos muros. Siempre se produce en distintas zonas, generalmente la de abajo está más oscura porque sigue mojada, y luego depende de los ciclos estacionales, pues se van produciendo subidas y bajadas en lo que es la humedad del muro, que hacen que coja distintas coloraciones, ¿no? Incluso con a veces presencia de fluorescencias. Bueno, nuestra recomendación y como margen de seguridad, porque a veces no siempre se visualiza una humedad que pueda haber en el interior del muro, es dejar siempre un par de palmos, 50 centímetros por encima de la visual que nosotros apreciemos, ¿no?, de patología que nosotros apreciemos. Esto sería la norma general. Bueno, hay casos que sería pues tratamiento básico, ¿no? Hay casos en los que, bueno, pues habrá que estudiar cada edificio, cómo es la composición del edificio. Por ejemplo, pues en este caso, pues vemos que aquí hay una imposta que marca mucho la composición de la fachada, pues podemos aprovechar para, en vez de seguir esta norma de una manera estricta y cambiar de material y por lo tanto de textura, hasta cierto punto de textura, etcétera, pues ya llevar nuestro tratamiento hasta esta imposta, de manera que nos crea una línea de sombra que nos diferencia claramente lo que podamos poner encima, que puede ser un mortero perfectamente de cal, un revoco de cal, como puede ser Mape Antique Intónaco, que hoy no vamos a hablar de él porque no es para humedades, es simplemente pues para revestir fachadas, y en cambio el tratamiento de deshumidificación centrarlo en estos bajos, ¿no? Bueno, hay casos extremos como este que presento, ¿no?
Esto es una casa también expuesta a los 4 vientos al lado del mar, y aquí, debido a que esto era una casa de baja altura, pues el arquitecto tomó la decisión de revocar todo con mortero macroporoso hasta el alero del techo, para evitar en un futuro pues que los aerosoles pudieran afectar a la fachada. Vamos a ver el ciclo de aplicación de estos, concretamente del MAPE Antique. Entonces, bueno, lo primero que haríamos es eliminar los revestimientos viejos, haríamos una limpieza superficial para eflorescencias, restos de cristales, etcétera. Haríamos una reconstitución del llagueado, que lo podríamos hacer con uno de los productos de la gama MAPE Antique, que es MAPE Antique Aletamiento, o si hay que hacer algún parcheo, algún remiendo, también sería un mortero apto para reconstruir fábrica, digamos. Vemos a la derecha, pues, por ejemplo, un ejemplo de fluorescencia clarísimo. Todo esto hay que limpiarlo. Este sería MAPE Antique Aletamiento. Se presenta en una gama de 7 colores para armonizar con, bueno, con la estética que tengamos, con el tipo de piedra, con el tipo de junta que tengamos. Y es un producto pues igual, base de cal hidráulica natural y ecopuzolanas, y con el cual podemos hacer rejuntados de albañilería a cara vista, o hacer, como decía, remiendos, aunque luego vayamos a poner el mortero macroporoso encima. A partir de aquí saturamos la superficie con agua, es decir, es conveniente hacer un lavado a fondo cuando tenemos afectación de sales, hacer uno o varios lavados para hacer que estas sales que han cristalizado, removerlas, eliminarlas, disolver el máximo de sales y expulsarlas, y entonces limpiar, lavar, y a partir de aquí colocar nuestro rinzafo, que es este mortero de agarre. Se ve a la izquierda, es un mortero de una consistencia pastosa, para aplicar así pues a golpe de paleta, a punta de paleta. Con esto haremos 5 milímetros de espesor, y a partir de que este mortero haya endurecido, pues colocaremos el macroporoso, que lo podemos apreciar a la derecha, un mortero fuertemente fibrado, y lo colocaremos, por lo tanto, con muy buena tixotropía, y entonces lo colocaremos en un espesor mínimo de 2 centímetros. ¿Por qué 2 centímetros? Hombre, porque si antes hemos comentado que una de las funciones principales es alojar la cristalización de las sales, y queremos que esto tenga durabilidad, pues lógicamente vamos a tener que hacer un mínimo número de poros, de esferas o de cavidades, para poder alojar estas sales, ¿no? Por lo tanto, el espesor tiene que ver con la durabilidad en un futuro, siempre que la aportación de sales sea permanente, ¿no? Bien, a partir de aquí regularizamos, y si queremos dar el acabado, lo daremos con los MAPE Antique FC que he comentado antes, en las distintas texturas que se puedan dar, fina, media o gruesa. Y los acabados con los productos de base silicónica o silicática que hemos visto antes. Evidentemente, esto es lo que nos va a permitir pues crear color en la superficie. Si no, los morteros, como podemos apreciar, tienen este color pues entre gris, crema, neutro. Es verdad que no todos los colores se pueden formular cuando hacemos un producto al silicato. Bien, pues hay unos pocos que efectivamente no es posible formularlos, y entonces acudiríamos a la gama Silancolor, que en esa sí que es un producto sintético con el cual podemos obtener cualquier tono de color. Bien, vamos a ver dos filmaciones simplemente para hacernos una idea de la facilidad de aplicación, en este caso del Poromap, del mortero de una sola capa. Entonces, bueno, pues ya veis que es un mortero tixotrópico que tiene una retención perfecta en un muro que se ha humedecido previamente. Como cualquier producto hidráulico, pues necesita que el soporte no le robe agua, el agua que necesita para hidratar su aglomerante. Y bueno, pues con esto tenemos una idea del comportamiento del producto aplicado a mano, y si veis aplicado a máquina, pues también. Es decir, se aguanta perfectamente, no hay rechazo, no hay rebote, no hay pérdidas. Entonces el aplicador puede irlo colocando
y para luego proceder al regleado. Normalmente habrá dejado unas maestras o no, no sé, es decir, pero en todo caso vemos que es de aplicación muy rápida. Cuando tengamos superficies grandes, esta formulación específica para aplicar por proyección a máquina, pues sería la más idónea de cara a ahorrar costes de mano de obra. Bien, estos serían fotos de este proceso que decía. Aquí sí que vemos que se han establecido unas maestras para asegurar la planitud del revoco. Y vamos a el otro método que nosotros propugnamos, que serían las barreras químicas. Bueno, barreras químicas hay de varios tipos. Originalmente, cuando hace ya bastantes décadas no se conocían otras formulaciones, pues se tendía a utilizar más barreras totales, en vez de poner aquella barrera que decíamos del corte con la chapa de plomo o la lámina, pues bueno, empezó a haber obstrucción, inyecciones de tipo químico que lo que hacían era obturar los poros y los capilares. O sea, lo rellenaba totalmente, polimerizaba la resina y entonces obturaba el poro. Bueno, esto puede funcionar, funciona de hecho como barrera contra el remonte de humedad, pero también constituye un elemento extraño dentro de la composición del muro y por lo tanto el comportamiento termohigrométrico de transferencia de vapor y tal se ve alterado, ¿no? Se ve alterado. Por lo tanto, bueno, es una solución que hoy día está superada. Los fabricantes químicos y hace décadas que hemos desarrollado toda la tecnología de la silicona y hoy día se obtienen microemulsiones silicónicas con partículas muy pequeñas que lo que hacen es, una vez, digamos, se difunden o se inyectan en la base, en la estructura capilar de los soportes, penetran y lo que hacen es hidrofobizar lo que son las superficies de las paredes de los poros, de manera que inhiben estas fuerzas de adherencia de tipo polar que hablábamos al inicio, pues las inhiben totalmente y hacen que rechace el agua, ¿no? Bueno, esto lo hemos visto todos cuando hemos ido al túnel a lavar el coche, ¿no? Cuando viene el tratamiento final hidrofobizante, aquellos son derivados de siliconas que lo que hacen es que, bueno, pues que la superficie de contacto entre el agua y el soporte sea mínima y entonces por su peso pues resbala en este caso o en una pared resbala y dentro de los poros lo que hacen es impedir la entrada del agua líquida. Bueno, lo podemos visualizar. Esto sería un soporte poroso y entonces la absorción del agua, el agua que nos viene del terreno o de la lluvia o de lo que sea. Y aquí vemos cómo se comporta un material hidrófilo. Material hidrófilo es el que tiende a retener, a atraer el agua. Entonces lo que hace la gota de agua es que forma un círculo grande, expande y entonces el ángulo de contacto, que es este ángulo teta que vemos aquí, pues es muy pequeño. ¿Qué hace un material hidrófobo? Pues exactamente lo contrario. Es decir, lo que decíamos, reduce la superficie de contacto por rechazo de atracción eléctrica, de manera que esta gota, en vez de aplanarse, lo que forma es casi una esfera. Entonces, esto en una pared, por ejemplo, si hacemos un tratamiento de este tipo en una pared de cara vista, lo que hace es que el agua resbala. Dentro de los poros capilares del muro, lo que hace es que esta gota no entra, porque es rechazada. Bien, tenemos dos productos. Uno de ellos es MapStop. MapStop es un líquido concentrado que se tiene que diluir en esta proporción que vemos, de 1 a 15, 1 a 19, y que se presenta en forma de kit para, bueno, para una aplicación, digamos, cómoda y doméstica casi, ¿no? O bien por un aplicador profesional con una bomba neumática de baja presión. Es un producto, como decía, son microemulsiones, por lo tanto las partículas son muy pequeñas y se difunden, penetra fuertemente en el soporte. Una vez polimeriza, pues efectúa este efecto hidrofobizante. Esto lo usaremos sobre todo en piedra porosa, en mamposterías mixtas, donde no hayan huecos ni discontinuidades. Si esto se diera, porque a veces se da que hay huecos, que hay
cavidades o que hay ladrillos huecos en las primeras hiladas, entonces necesitaríamos hacer un relleno previo con los morteros de inyección nuestros de base cal, como son los Mape Antiqui, I-15 o F21. Una vez macizados estos huecos, haríamos entonces la inyección o la difusión de este producto para crear la barrera química. Bueno, aquí vemos a la izquierda pues un muro afectado de humedades de capilaridad, donde con el kit, que ya viene todo, con su depósito, sus dispositivos de sujeción, sus cánulas, sus mangueras, y se hace este dispositivo al 3 bolillo de inyección o de colocación de estos tubos para que, por efecto de la gravedad, esta microemulsión vaya penetrando en el interior y creando entonces, debido al círculo de influencia que genera, que es capaz de penetrar esta microemulsión, que intersecciona con el contiguo, hace que esta zona, se constituya en una barrera que impide el ascenso del agua en estado líquido. Bien, como decía, también esto, pues si ya vamos a un aplicador profesional, lo puede hacer fácilmente con una bomba de baja presión. Siempre es conveniente inyectar a baja presión para dar tiempo al producto a que vaya impregnando y penetrando en profundidad. Cuanto mejor impregnemos y penetremos, más eficaz es la fórmula, ¿no? Bien, una evolución de este producto es una formulación en gel que se presenta en cartuchos y que entonces lo que hace, y que además la formulación ya es una microemulsión silicónica, pero a base de silanos. El silano es la partícula más pequeña que se puede obtener de una silicona y es capaz incluso de penetrar en muros de hormigón compactos. Es decir, esto sería ya para casos de muros muy compactos, y entonces la formulación en gel también tiene ventajas. Lo podemos aplicar con una pistola convencional de este tipo de salchichones, y la colocación es muy sencilla. Se hacen perforaciones cada 12 centímetros en lo que es la junta del mortero, y este gel, una vez penetra, tiene capacidad para crear unos círculos que interseccionan entre ellos de tratamiento, de manera que constituyen la barrera. Bueno, aquí vemos el ejemplo de una albañilería de ladrillo y de una mampostería de piedra. La regla del 12 es que esto lo colocaríamos aproximadamente 10-12 centímetros de altura del suelo y cada 12 centímetros en la entrada del material. Cuando tenemos la cota del terreno a la misma altura que la estancia interior, pues lo que haremos es seguir esta norma y colocaremos a 12 centímetros la cota de la barrera química. Cuando tengamos el espacio interior en un semisótano, por ejemplo, por debajo del terreno exterior, pues lo que haremos será colocarlo a 10-12 centímetros, pero de la cota del terreno exterior, y entonces complementaremos esta barrera química para impedir que la humedad se nos vaya dentro de la estancia, pues con un sistema deshumidificante, un sistema anticondensación, que lo veremos luego. Vale, la colocación pues es muy sencilla: perforaciones, limpieza de estos poros con soplado, simplemente una pistola de estas de salchichones, se mete el salchichón, se corta el extremo, se coloca el cabezal, la cánula, y entonces podemos entrar y introducir este gel a la profundidad que queramos. Aquí vemos una película donde se ve la consistencia de este producto. Es de muy fácil aplicación. Al ser tixotrópico, por ser un gel, pues hace que la aplicación, el producto no se desparrame. Imaginemos, por ejemplo, lo que llaman en Italia un muro a saco, es decir, un muro de doble hoja. Pues podríamos inyectar las dos hojas de una sola cara, incluso, llegando a la segunda y sin temor a que una vez inyectado se nos desparrame en la parte o en la interfase central entre las dos hojas, ¿no? Entonces esto es interesante, esta consistencia. Y ya para ir acabando con las soluciones, veremos el ciclo anticondensación. Aquí lo que hemos hecho es, para poder contrastar de una manera visual los dos sistemas, para construcción, digamos, convencional, moderna, a la izquierda, para construcción
histórico-artística o simplemente histórica o antigua a la derecha, veremos las dos soluciones simultáneamente por fases de tratamiento. Entonces, estaríamos en esto que acabo de comentar, tendríamos un terreno con humedad, que por lo tanto es susceptible de transmitirla a nuestros muros. Lo primero que hacemos es regularizar estos muros porque la mayoría de las veces, pues cuando repiquemos los revocos y lleguemos a los soportes, veremos que son fuertemente irregulares o no tan fuertemente, pero que necesitan un tratamiento para dotarlos de planitud. Esto lo haremos con morteros estructurales. ¿Por qué? Porque esto al final va a recibir un cierto empuje, no necesariamente hidráulico, en su sentido literal, ¿no? Como si estuviéramos aquí con el nivel freático arriba de todo, pero sí con seguro con una presión de vapor que puede ser variable también en función del ciclo estacional, ¿no? Entonces, bueno, necesitamos un mortero que tenga muy fuerte adherencia y que sea resistente, que tenga una buena adherencia y una buena resistencia a tracción. A partir de aquí haremos un tratamiento impermeabilizante, por si acaso nos viniera presión hidrostática. Entonces tendremos el Primer 3296, que es un imprimador acrílico y que va a mejorar la adherencia del tratamiento de la membrana impermeabilizante, que en el caso del tratamiento cementoso en edificio moderno sería MAP Elastic Foundation, membrana elástica, que luego veremos, o en el caso de un edificio antiguo sería MAP Antic Ecolastic, que también veremos. A partir de aquí, bueno, entonces ya entramos en un tratamiento de un producto o de un sistema que sea capaz de captar la humedad del ambiente y evitar, y que además tenga capacidad de aislamiento térmico, como es el Poromap Rinzafo Plus, el tratamiento con Poromap Rinzafo y luego con el Poromap que veremos, el de humidificante, y en la parte derecha, en la parte del edificio antiguo, el Mapeantic Rinzafo complementado con el Mapeantic MC. Es decir, los morteros macroporosos, además de poder, por su macroporosidad, alojar sales, facilitar la evaporación, etcétera, tienen también la capacidad de aislamiento térmico superior a un mortero convencional. Las fichas técnicas de estos productos salen las lambdas respectivas, ¿no? Y luego, a partir de aquí, evidentemente, daríamos los acabados como hemos visto. Bueno, estos son los morteros estructurales de regularización en la fase 1 que no hemos visto hasta ahora. Esto sería de la gama Planitop, bueno, pues sería también mortero de alta ductilidad, fibrado, de 2 componentes, con látex como líquido de mezcla para pues dar una muy buena adherencia al soporte. Y en el caso del mortero de cal lo haríamos con el Mapentic estructural. Bien, que tiene las características de los morteros Mapentic que hemos visto. A partir de aquí, la membrana impermeabilizante, daríamos el imprimador acrílico que hemos comentado y pasaríamos a la fase 3, la membrana impermeabilizante. Siguiendo por el orden, si cogemos el sistema cementoso, para edificación más moderna, tenemos el MAP Elastic Foundation, que bueno, pues es un revestimiento elástico, bicomponente, impermeabilizante, con capacidad de resistencia a presión negativa. Entonces, óptimo para estructuras enterradas en general. En este caso lo usamos pues para un local, pero puede ser un parking, puede ser un almacén, puede ser una bodega, un sótano, cualquiera. Lo mismo para la gama, digamos, homóloga en base cal. Tenemos el Mapeantic Ecolastic, que es base cal y ecopuzolana, ausente de cemento y por lo tanto muy apto para edificios histórico-artísticos. También resistente a presión negativa. Bien, aquí hay una excepción respecto a lo que he explicado antes, que he explicado que el Poromap intónaco, el Poromap de humidificante era un tratamiento de una sola capa. Es cierto, en el 90% de los casos no necesitaremos un rinzafo, una capa de agarre o una capa, digamos, que mejore la adherencia. Pero hay casos, y sobre todo en el ciclo anticondensación, como estamos trabajando con presiones negativas, aunque sean de vapor, pues necesitamos este plus de agarre que nos lo va a dar este producto, el Rinzafo Plus. También cuando tuviéramos soportes débiles, que no es el caso de este ciclo, ¿no? que el soporte lo hemos creado nosotros. Bien, vamos a modo de recopilación, porque ya creo que me estoy pasando de la hora ampliamente.
y les pido disculpas, los casos más típicos. Este sería el más normal, el más común, el que nos encontramos en la mayoría de las veces. Es decir, situación de salinidad relativamente baja, no es un ataque esto muy extraordinario, humedades medias y morteros de soporte de base cementosa. Bueno, pues aquí iremos claramente con la línea cementosa, con la línea Poromap. No necesitamos, digamos, utilizar el MAPE Antic, que es una solución de mayor coste, porque no es necesaria. No es necesario que sea ausente de cemento. En un ambiente muy expuesto marino, bueno, pues aquí sí que sería salinidad alta por el propio aerosol, aunque tengamos humedad de remonte media, pero aquí es que el problema lo tenemos incluso por el aire, ¿no? Entonces sí que recomendaríamos usar la línea de cal y pozolana MAPE Antique. Casos donde tengamos una humedad muy alta porque resulta que tenemos el nivel freático muy alto. Bueno, pues ahí no solo es suficiente con el revoque macroporoso, recomendaríamos siempre hacer una barrera química. ¿Por qué? Porque si tenemos nuestro muro, aunque sea a través de los cimientos, en contacto con el nivel freático, tenemos una alimentación de humedad permanente. Entonces la capacidad de evaporación del sistema macroporoso puede verse limitada, puede verse superada. Entonces siempre es recomendable introducir en estos casos complementariamente una barrera química que impida este remonte ya de su base. Bien, edificio histórico artístico ya sin duda la línea MAPE Antique, aunque tengamos distintos grados de salinidad o de humedad. Y luego otro caso muy frecuente es que se quiera dejar visto lo que es la estructura de nuestro muro, tanto si es de ladrillo como si es de mampostería. Bueno, en este caso, claro, deberemos interrumpir, no podemos poner revocos macroporosos, por lo tanto la solución sería la barrera química para impedir el remonte, dejar que el tiempo haga el proceso de secado del muro, si aparece alguna fluorescencia limpiarla y con el tiempo el muro se acabará secando, obviamente, porque ya no tendrá alimentación de humedad y una vez lo tengamos seco, darle un tratamiento de hidrofugación. Nosotros tenemos también una gama bastante completa de hidrofugantes que dependiendo de la naturaleza del soporte, pues recomendaría y del estado del soporte recomendaríamos pues uno u otro. Bueno, para dar estas recomendaciones pues tenemos todo el departamento de asistencia técnica y otros compañeros en la empresa, como son los especialistas de producto o la red, incluso la propia red comercial, bien, que están para dar asistencia y asistencia entre ellas técnica, ¿no? Sobre todo los componentes del equipo de asistencia técnica. Entonces, son técnicos que visitan a clientes, que visitan obras, expertos en obra, en situaciones de obra y que pueden dar, tanto en la oficina del cliente como en la visita de obra, pues consejos de aplicación, de recomendación de producto, de resolución de patologías, etcétera. También hacemos difusión a aplicadores, formamos aplicadores en nuestros talleres, en nuestras oficinas o en la propia casa del cliente, como es este caso, ¿no? Que se está haciendo una jornada de pavimentos industriales, por ejemplo, ¿no? Y luego hacemos pruebas, realizamos muestras en nuestro taller para ver las texturas, para ver los colores, hacemos pruebas de adherencia si es necesario, demostraciones, arranques de obra. Cuando hay un aplicador que no conoce porque no ha trabajado nunca con nuestros productos, pues un monitor especializado nuestro se desplaza. Bueno, hoy día no se desplaza, pero lo hacemos online, que también lo podemos hacer perfectamente, y le enseña todo el proceso de aplicación del producto hasta que el operario pues adquiere una cierta maestría y entonces ya puede seguir con la obra por su cuenta. Todo esto es un servicio que damos desde el servicio de asistencia técnica. Y otra vertiente sería la asistencia técnica a los prescriptores. Entonces tenemos 4 personas dedicadas: Joan Lleal en la zona de Cataluña-Baleares, Beatriz Pozo en la zona de Levante, Eva Valdivieso, que es la persona que ha presentado el seminario hoy, en la zona centro y sur, y Paula de la Iglesia, que saldrá luego con las preguntas y el chat, que es la promotora de prescripción en la zona norte.
y con esto atendemos a todo lo que sean proyectistas. ¿Qué hacemos con los proyectistas? Bueno, pues primero también hacemos formación, hacemos difusión. La sesión de hoy, por ejemplo, aunque sea online, pero las hemos venido haciendo y las seguimos haciendo en colegios profesionales, escuelas técnicas, estudios de arquitectura, ingenierías, administración pública, etcétera, ¿no? Y una vez hablamos con nuestros interlocutores proyectistas, nos exponen sus problemáticas, nosotros que conocemos a fondo nuestras soluciones, que son muy amplias porque tenemos 1.500 productos en cartera, pues le damos la solución idónea para su problema, específica, como un traje hecho a medida, y además, evidentemente, nos hacemos responsables de ella. Es decir, es un documento firmado y sellado que lleva el membrete de nuestra empresa, independientemente de la documentación técnica que está en la web, fichas técnicas, cuadernos técnicos, etcétera. También tenemos una biblioteca BIM de diversas soluciones, bastante amplia para aquellos que hagan sus proyectos con BIM, ¿no? Y luego estamos en diversas bases de datos, bancos de precios para facilitar pues la confección de los redactados de los proyectos, ¿no?, a los prescriptores. Tenemos una oficina técnica cuya actividad pues se centra en hacer detalles constructivos, tanto de tipo genérico como de tipo particular para una obra concreta. Una vez el prescriptor o el proyectista nos explica su problema concreto, nosotros tenemos un arquitecto al frente de esta oficina, le colaboramos para la resolución del detalle constructivo con nuestras técnicas. También lo ponemos en forma redactada de memoria descriptiva. Redactamos las partidas de obra con los precios descompuestos para facilitar la confección de presupuestos, para facilitar luego al técnico que haya de controlar la obra. Podemos llegar a redactar planes de puntos de inspección, que son unas listas de chequeo, para saber que todo se está aplicando según las instrucciones del fabricante. Y esto se hace evidentemente ad hoc para cada obra que se pide. Informes técnicos determinados, ¿no? Es decir, bueno, pues aquí, por ejemplo, era un parking en Barcelona, pues que se tenía que hacer un informe un informe técnico concreto de alguna problemática. Certificados, a veces se nos pide, oye, para el sistema de aislamiento térmico por el exterior, este panel que nos propone este señor, ¿sería apto para vuestros productos? Bueno, pues lo analizamos, nuestra oficina técnica lo analiza y expide pues una declaración conforme el producto es o no compatible. Si no lo es, evidentemente no lo expedimos. Bien, con esto acabo la presentación. Esta sería la próxima sesión que va a haber, que será el jueves que viene. La dará mi compañero Joan Leal a las 5 de la tarde, como siempre, y se va a centrar en el muy interesante y cada vez más amplio campo del wellness, ¿no? De piscinas, de tratamientos de bienestar, instalaciones para, bueno, pues para spas y cosas de este tipo. Y ya doy paso a mis compañeras para que, bueno, pues si han habido preguntas que podamos contestar o por tiempo quizás ya no podamos, pues... Hola, buenas tardes, Gabriel. Sí, Hola, eso te iba a decir, que nos hemos pasado un poquito de tiempo, así que yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Y siempre nada, me pasa igual. muchísimas gracias por haber dado esta presentación, ya que no ha podido estar hoy Beatriz Pozo por un imprevisto que le ha surgido. Muchas gracias. Y a los demás, nada, nos vemos la semana que viene con este tema, de parte de Joan, que nos lo dará. Muy bien, gracias. Hasta otra. Gracias. Hasta el jueves.